Mucha atención, les traigo una noticia súper importante, está caliente, salida del horno, especialmente desde la Casa de Nariño, porque las autoridades colombianas han tomado nuevas medidas para optar por visualizar resultados que conlleven a abrir nuevamente el país a nivel económico. Y efectivamente, mucha atención, el 1 de septiembre se acaba la cuarentena obligatoria en el país, según lo que declaró el presidente Iván Duque. Queremos informarle al país que en el 1 de septiembre empieza una nueva fase. El presidente de los colombianos, escuchen bien, acaba de decir que el aislamiento lo van a denominar el aislamiento selectivo, donde cambiamos el concepto de aislamiento preventivo obligatorio con un número importante de excepciones a que tengamos un concepto de aislamiento selectivo, de distanciamiento y responsabilidad individual. Bueno, palabras más o palabras menos, el aislamiento se convierte en voluntario para salir a la nueva normalidad. Esta fue parte de la declaración del presidente de Colombia para que se vayan dateando aquí en este video. Iván Duque confirmó, mucha atención, que se van a levantar la mayoría de las medidas restrictivas en la nación. Eso sí, dejó en claro que habrá medidas restrictivas puntuales durante esta nueva fase. Oído, mucha atención a los que les gusta tomarse sus cervecitas. No fue autorizado el consumo del alcohol en los bares y tampoco fueron levantadas las restricciones en las discotecas o sitios donde se realizan grandes eventos para concentraciones de personas. ¿Quiénes pueden salir y quiénes no lo pueden hacer? Mucha atención, no podrán salir las personas que tengan y presenten síntomas de enfermedades respiratorias. De resto, están autorizados todos los que estén libres de sospechas de que tengan el COVID-19. Ya podrá volver la normalidad y podrá volver a transitar libres y sin excepciones. Por lo menos mucha atención, que la información también se está moviendo en la capital de la República. Hace pocas horas Claudia López informó que desde el 25 de agosto a partir de la medianoche termina en la capital todas las cuarentenas en las localidades. Se van a levantar las restricciones, mucha atención, en lo que es los sectores de Puente Aranda, Antonio Nariño, desde la hora 0 desde el martes. Además, se van a levantar las restricciones en Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe y La Candelaria, terminadas las restricciones desde el miércoles a la medianoche. Esta información es importante y es cuáles son los lugares que sí tendrían restricciones en la capital. Serían, atención, los bares, cines, discotecas. Ellos tendrán que esperar un poco de tiempo para poder hacer un piloto y que se les pueda dar vía libre por parte de las autoridades, y se prevé que el tiempo perentorio puede ser hasta el mes de octubre. Los restaurantes volverán a atender al público al aire libre y, atención, dentro del establecimiento también lo podrán hacer, y según el gobierno y el Ministerio de Salud no podrá superar la capacidad del 25% de las instalaciones de cada restaurante. Aquí, en estas nuevas medidas que ha dado a conocer el gobierno, se dan a informar los nuevos horarios. Por lo menos en lo que corresponde al comercio al por menor, funcionará desde el jueves hasta el domingo. Los almacenes, los sanandresitos, se tendrán que acomodar a estas nuevas restricciones, que es solamente poder funcionar desde el jueves hasta el domingo. Sectores de la construcción, atención, está autorizado para operar de lunes a sábado después de las 10 de la mañana. En tanto, vamos a mirar la parte de las universidades. Los semestres académicos, se ha decretado por parte de las autoridades colombianas un porcentaje de estudiantes para volver a las aulas sin que sobrepase el 20% de la capacidad de los salones, y el resto lo hará virtualmente y se hará de lunes a jueves. ¿Qué opinan ustedes, amigos suscriptores de nuestro canal? Mientras tanto, la primera vacuna registrada contra la COVID-19, la rusa Sputnik V, sigue sumando adeptos en Latinoamérica. Andrés Manuel López Obrador y Nicolás Maduro aseguraron que serían los primeros en sus respectivos países en probar el medicamento. Tras ello, firmaron sendos acuerdos con Moscú para realizar test entre la población. Ahora el secretario de Productos de Defensa del Ministerio de Defensa de Brasil valora de forma positiva el avance ruso y se mostró dispuesto a aprobarlo. Si considerarmos los números relativos... Si analizamos los números relativos, la situación de Brasil no es tan mala como en muchos países europeos. Si analizamos la tasa de infección, veremos que la situación en nuestro país está en la fase de estabilización. Claro que toda ayuda es bienvenida. Podemos ver que la vacuna rusa se encuentra en una etapa avanzada y puede haber una cooperación en este sentido con Rusia. Yo mismo estoy listo para ser voluntario para probar la vacuna. Ha salido bien esta flexibilización de estos 7. Celebro la vacuna rusa y celebro que Rusia sea el primer país del mundo que va a vacunar masivamente a su población. Llegará el momento que nos vacunemos todos. El primero que se va a vacunar soy yo. ¡Pum! Me voy a poner la vacuna para dar el ejemplo.
y después iremos vacunando al personal sanitario, a las personas mayores, a las personas con algún padecimiento. Repasamos otras noticias en nuestra sección en breve. La Fiscalía de Nueva York acusó a la empresa del presidente Donald Trump de entorpecer una investigación sobre si el mandatario infló indebidamente el valor de sus activos con el objetivo de asegurar préstamos. Se precisa que la organización Trump ha retenido documentos y ha instruido a testigos para que se nieguen a responder preguntas. Ahora, la Fiscalía General del Estado requiere el testimonio del vicepresidente ejecutivo de la organización Trump, Eric Trump, tercer hijo del mandatario, quien estuvo involucrado en las transacciones que se están examinando. Además, se solicitó al Tribunal Supremo de Nueva York que obligue a la firma a entregar documentos sobre propiedad que requieren los abogados del Estado. La investigación arrancó en el 2019 tras las declaraciones ante el Congreso del ex abogado del presidente, Michael Cohen, quien trabajó para la organización. Guayaquil, ciudad que fue el foco de la pandemia en América Latina, ahora es el referente de cómo enfrentarla. Las cifras de altos contagios y muertes se cayeron en picada. La alcaldesa de la ciudad ecuatoriana, Cynthia Viteri, en entrevista con nuestra periodista Ruth del Salto de NTN 24, habló de una etapa post-COVID enfocada en la planificación urbana, reorganización para detectar casos y mitigar contagios. Aquí parte de los cuestionamientos hechos a la alcaldesa de Guayaquil. Saludos cordiales para NTN 24. Estoy en el despacho de la Municipalidad de Guayaquil. Me encuentro con la abogada Cynthia Viteri, ex diputada, ex asambleísta del Ecuador y también ex candidata a presidenta de la República. Ahora ocupa la alcaldía, es decir, es la persona local como autoridad, la más importante de la ciudad de Guayaquil. Gracias por recibir al canal de las Américas NTN 24. Abogada Viteri, ustedes han tenido una transición dolorosa, se vivía una escena dantesca aquí en la ciudad de Guayaquil a nivel de América Latina. ¿Cómo lograron bajar esa cifra? Empecemos por ahí, 700 muertos diarios a 0 muertes. Un 6 de abril habían 700 personas fallecidas por COVID-19. Tendríamos que empezar por determinar qué hace cada quien en el Ecuador. El gobierno se encarga de todo el sistema de salud público. Los municipios de otros temas como alcantarillado, agua potable, obras públicas, transporte, mercados, etcétera. Lo que significa que no tenemos presupuesto para salud. Y el dolor fue más allá de lo que tú te puedas imaginar, porque lo sentíamos nosotros aquí. Lo sentíamos en un silencio que solo era roto por el sonido de ambulancias o llantos de la gente. No oías nada más en Guayaquil. Veías caer a las personas en todo lado, en casas, y lo más doloroso, que esas personas que amaban a su ser querido lo botaban a la calle, a la acera, por temor a contagiarse, porque no lo iban a retirar. Todo eso fue cierto. Y llegamos a tener, no la cifra oficial que conoce el mundo, llegamos a tener 10.000 muertos en esta ciudad por encima del promedio habitual. ¿Cuál es el promedio habitual en Guayaquil? 38 muertos por día. ¿Qué pasó la fecha que tú dijiste, 6 de abril? 700 muertos por encima de los 38 muertos. Lo que hicimos nosotros es olvidarnos de quién tenía la responsabilidad de atender en materia de salud pública a Guayaquil. Y desde el principio, desde el día que dijeron en marzo que entrábamos en cuarentena, en este mismo despacho un día antes, yo le dije a todos mis compañeros, a todos los directores que estábamos solos y que nos iban a dejar solos, como en efecto sucedió. El nadie entra y nadie sale de la ciudad, tal como lo dije el 25 de julio, fue una sentencia mortal. Nos encerraron. De aquí nadie podía moverse, así necesitaras un hospital para salvar tu vida, nadie podía moverse de la ciudad de Guayaquil. Pero usted lo dice como si eso fuera injusto. ¿Lo consideró injusto? Doloroso, más que injusto. Pero sin embargo, doloroso. Wuhan en China, que fue la ciudad epicentro de la pandemia, también fueron selladas sus salidas y sus entradas. Que muy probablemente hubiera hecho cualquier gobierno. Si la ciudad de Guayaquil era la ciudad que tenía el epicentro del COVID, fuimos encerrados. Sí, fuimos encerrados, pero la diferencia es que mientras el gobierno invirtió, y esto es solamente para ponerte el título de lo que voy a desarrollar, 215 millones en la pandemia, en 221 cantones, que significa menos de 1 millón por cantón. Esta ciudad cortó todas las obras que iba a hacer este año y dedicó todo su esfuerzo a la pandemia, poniendo solo en una ciudad 35 millones de dólares. Levantamos 2 hospitales en 30 días, 51 puestos de salud en esos mismos 30 días. No había oxígeno por tanque
porque por eso moría la gente. Entonces compramos una planta generadora de oxígeno para el Hospital Bicentenario y a todos nuestros hospitales del día y al centro de convenciones les pusimos oxígeno por tubería. 300 camas con oxígeno por tubería, 1000 médicos contratados por nosotros. ¿Qué pasó, alcaldesa? Marzo y abril. En cuanto a la competencia suya, ¿por qué se dio lo que se dio? Es que sigo sin la competencia, Ruth. Lo único que nos dijo el gobierno hasta el día de hoy es que decidamos nosotros si pasamos de semáforo al rojo, al amarillo o al verde, y que era nuestra responsabilidad la decisión que tomáramos. Usted tuvo COVID-19, su esposo estuvo en una situación delicada de salud. ¿Cómo vivió usted? Cuando mi marido amaneció con fiebre y escalofríos al lado mío, sencillamente creía que era una gripe cualquiera. Y ese mismo día yo llamé al Ministerio de Salud. Yo no tenía nada, no sentía nada, yo estaba bien. El Ministerio de Salud llegó con todos sus trajes extraños a la casa, parecía de película, de horror. Le hicieron la prueba a él, la PCR, y yo les dije que yo no tenía nada. Me dijeron que igual tenían que hacérmela porque yo duermo con él. Y me hicieron la prueba y ambos salimos positivos. Yo realmente casi nunca tuve síntomas que no pasaran de un mareo, una simple tos. Él perdió 20 libras, su respiración se complicó, saturó 82 de oxígeno en la sangre, la ambulancia se lo llevó, yo me embarqué en la ambulancia hasta dejarlo en el hospital porque no me dejaban entrar porque yo también estaba contagiada. Pasó una semana dentro del hospital y bendito sea Dios regresó vivo a la casa, que era lo único que importaba. ¿Alguna vez pasó por su cabeza alguna situación que quizás no era así de favorable? Sí, todos los días cuando me levantaba. Tenía miedo el mirar al lado y saber que había dejado de respirar por la noche. Hablemos de quienes perdieron la batalla. ¿Qué pasó, alcaldesa, con ese adiós injusto que se puede decir ahora? Esas personas que no pudieron despedirse de sus seres queridos, que iban a los hospitales y le entregaban otras cenizas, les decían que habían fallecido y al día siguiente aparecían con vida. O estas personas que sacaban a los cadáveres de sus viviendas. Cuando llegábamos a los barrios, sacaban banderas para que sepan dónde había un enfermo. Y cuando les preguntábamos cuánto tiempo, tiene así más de una semana, ¿por qué no lo lleva al hospital? Porque tengo miedo. Yo no quiero llevarlos al hospital del gobierno porque si mueren no me lo van a entregar. Entonces nosotros teníamos que embarcar al enfermo en nuestras ambulancias del cuerpo de bomberos y llevarlos a nuestro hospital, donde además tuvimos que contratar personas que sepan entubar para poder ahorrar los minutos que hacen la diferencia entre la vida y la muerte, para poderlo llevar a una sala UCI, donde por cierto camas no existían. Lo que se vivió en relación a las personas que murieron fue también parte de una película de horror. Esto se encarga aquí en criminalística, es decir, también gobierno central. Si usted hubiese estado de presidenta del Ecuador, ¿qué hubiese hecho distinto? En la lógica simple, Ruth, lo mismo que hice aquí. Si las personas morían porque se agravaban, busquemos a las personas antes que se agraven. ¿A dónde? A las casas. ¿Con qué recursos? Con todo lo que no sea para salvar vidas. Pudimos cuidar el dinero y pudimos dejar de lado cualquier otra cosa que no sea vivir y comer. ¿Guayaquil puede ser un ejemplo para otras ciudades de América Latina? Como un muro de contención tal vez, yo no sé si ejemplo, no sabemos lo que va a pasar mañana, Ruth. ¿Cómo se puede caminar algo segura cuando se ha vivido lo que se ha vivido, pero también no es menos cierto, una economía impredecible y golpeada, no solo en Guayaquil, en el mundo entero? ¿Cómo se mide eso? Se mide con las plazas de empleo que estamos perdiendo y se mide con la mesa económica que acabamos de conformar. Ellos en una semana tienen una misión, porque no es tarea, una misión. Traerle al municipio de Guayaquil, desde la Cámara de Industria, Comercio, Construcción, qué medidas podemos adoptar como ciudad para levantar el empleo. Y ya las empezamos a adoptar. Todo esto te hace ver que tú no solamente luchas contra un enemigo invisible, a veces luchas con un enemigo más asqueroso, que es la política. Y ese enemigo puede cobrar muertes en cualquier ciudad. Gracias por recibirnos al canal de las Américas NTN 24. Ha sido la abogada Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, hablando un poco de la gestión de los meses más duros de esa escena dantesca que se vivía en la ciudad, en esta parte del continente americano. Volvemos con más. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, será el primero en vacunarse si hay un fármaco eficaz. Así lo declaró él mismo en su rueda de prensa matutina. También recalcó que esta cuestión no implica ninguna ideología, por lo que se comunicará inmediatamente con el primer país que convenga, ya sea Rusia, China o Estados Unidos. Poco antes, en Venezuela, Nicolás Maduro afirmó que se administrará el compuesto ruso y felicitó al país eslavo por ser el primero que prevé empezar la vacunación masiva. Nuestra corresponsal Pamela Quivec tiene todos los pormenores en directo.
Hola Pamela, ¿cómo estás? Te saludamos nuevamente para que nos cuentes sobre las perspectivas de Latinoamérica en cuanto a la vacunación contra el coronavirus. Hola Nico, qué gusto saludarte. Si la vacuna rusa contra la COVID-19 es eficaz, seré el primero en aplicármelo. Así lo dijo el presidente de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, en la tradicional conferencia de prensa matutina, y ello es según su propia explicación para que no quepa duda de la importancia que tiene para su gobierno el tema del coronavirus, y aseguró que en el caso de que otros países tuvieran primero la vacuna, él se comunicaría de manera personal con los mandatarios, refiriéndose por supuesto al presidente ruso Vladimir Putin. Así lo dijo. Escuchemos. Puerto Felipe Ángeles. Si vemos que da resultados, que es eficaz, establecemos comunicación. Y si hay disponibilidad, adelante. Y para que no quede duda de la importancia que tiene para nosotros, yo sería el primero en dejarme vacunar. Porque me importa mucho. Hay que recordar que el alto mandatario mexicano lanzó el pasado domingo un mensaje en sus redes sociales en donde se mostró muy seguro sobre la eficacia, la certidumbre y la prontitud con la que se dará a conocer la vacuna contra el coronavirus de la Universidad de Oxford, que está realizándose en alianza con el gobierno argentino, con un laboratorio londinense y la Fundación Carlos Slim, cuyos resultados podrían darse a conocer en noviembre de este año y que provocaría el inicio de una campaña de vacunación universal y gratuita para todos los mexicanos en el primer trimestre del 2021. De hecho, el canciller argentino Felipe Solá y el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard presentaron a través de una videoconferencia el proyecto de esta vacuna a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Pero no solo el mandatario mexicano está dispuesto a ponerse la vacuna Sputnik V, sino que también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró que Rusia sea el primer país en todo el globo terráqueo que vacunará a toda su población y dijo que para cuando llegue el momento de que todos seamos vacunados, él será el primero en recibirla para dar el ejemplo. Así sus declaraciones. Estamos en un proceso de creación de la respuesta de la humanidad frente al coronavirus y tenemos que tomar del mundo entero. Por eso celebro la vacuna rusa y celebro que Rusia sea el primer país del mundo que va a vacunar masivamente a su población. Llegará el momento que nos vacunemos todos. El primero que se va a vacunar soy yo. ¡Pum! Me voy a poner la vacuna para dar el ejemplo. Y después iremos vacunando al personal sanitario, a las personas mayores, a las personas con algún padecimiento. Sin duda, los altos mandatarios de estas dos naciones no solo avalan y celebran la creación de la vacuna Sputnik V, sino que están dispuestos a cooperar y dialogar con el gobierno ruso para su utilización. Por otro lado, el consejero de Seguridad Robert O'Brien, quien tiene en su agenda un viaje a Colombia, llegó este día a Panamá, donde se reunió con el alto mandatario de esta nación, Laurentino Cortizo. En esta visita anunciada, los Estados Unidos han ofrecido $4.4 millones en asistencia para ayudar a Panamá frente a la pandemia del coronavirus y se anunció la firma de una ampliación del memorándum titulado América Crece, que tiene como prioridad fomentar el desarrollo económico del país latino. Hay que recordar que esta reunión sucede luego de que el presidente panameño diera a conocer la posibilidad de que médicos cubanos viajen a su país con el único objetivo de luchar contra el coronavirus, medida que no fue bien recibido por Mauricio Claver Carone, asesor especial para América Latina del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por supuesto, las redes sociales enardecieron, como por ejemplo lo declarado por Eloy Alfaro, ex embajador panameño en Washington, quien en sus redes sociales escribió que se estaba criticando a los médicos cubanos por ir a apoyar y se preguntó ¿en dónde están los médicos gringos? Por supuesto, muchas otras reacciones se han dejado sentir en la red social Twitter y se han unificado a través de los hashtags Cuba Salvavidas y Somos Cuba. La reunión entre el gobierno panameño y las autoridades estadounidenses son, según lo dado a conocer, para dialogar sobre varios anuncios en medida de salud, seguridad financiera y nacional y también de desarrollo económico. Así pues, los países de América Latina y México se acercan a la posibilidad de contar con una vacuna para luchar contra la pandemia del coronavirus. Gracias por la información, Pamela. Hasta luego.